Gracias por las palabras de bienvenida. Buenas tardes, queridos jóvenes. Mi nombre es Julie Ñuflo, soy psicóloga del Ministerio de Trabajo y pertenezco al equipo del Servicio de Asesoría para Búsqueda de Empleo. Bien, bueno, como ya tienen conocimiento, el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la comunicación efectiva para mi búsqueda de empleo. Bien, entonces, cualquier consulta que ustedes vayan teniendo en el transcurso de esta hora, pueden dejarlas en el chat o, como bien les han mencionado, pueden activar el micrófono para hacer la consulta. No hay ningún inconveniente. A ver, voy a compartir mi pantalla y me confirman si es que se está visualizando, por favor. Que está compartido en grande. ¿Lo logran visualizar? Sí, ya se ve correctamente, Julia. Adelante. Excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces, el tema de hoy es comunicación efectiva para mi búsqueda de empleo, ¿no? Cuán importante es que nosotros aprendamos a comunicarnos de forma efectiva. Y hoy día vamos a puntualizar sobre la comunicación en nuestra búsqueda de empleo. Pero antes de empezar, a ver, quisiera escucharlos o leerlos de por sí, por qué es importante una comunicación efectiva en cualquier ámbito de nuestra vida. A ver, ¿quién me dice? Por ejemplo, a nivel amical, a nivel académico, a nivel de pareja. ¿Qué pasaría si de repente no existiese una buena comunicación por parte de una de las personas? ¿Qué podría pasar? A ver, ¿los escucho o los leo? ¿Qué podría pasar de no existir una buena comunicación? A ver, Mauricio dice, es para transmitir lo que pensamos de manera correcta. Perfecto. La comunicación es la base de las relaciones humanas. Exacto, muy bien, María. Joyce dice, ¿podría haber conflictos? Claro que sí. Julie dice, si no hay una buena comunicación, el mensaje se distorsiona. Perfecto. Mauricio menciona, podría pasar conflictos si no hay una buena comunicación asertiva. Silvana, para hacer llegar nuestro mensaje correctamente, ¿no? Muy bien. Efectivamente, ¿no? Una comunicación efectiva es cuando nosotros podemos transmitir, ¿ok?, correctamente el mensaje y ese mensaje es comprendido. Y es muy importante en cualquier área de nuestra vida, a nivel académico, tu comunicación con tu profesor, con tu tutor, a nivel familiar, ¿no?, con tus padres, tus hermanos, tus tíos, a nivel social, con tus amistades y lógicamente también a nivel laboral. Bien, ahora vamos a ver lo que viene a significar la comunicación, ¿no? El concepto es así. La comunicación es un proceso en el que existe una fuente que crea un mensaje que desea transmitir, lo codifica y luego envía a través de un canal a fin de que el receptor decodifique el mensaje para poder recibirlo. A ver, el concepto puede ser un poco complejo, pero vean la imagen, ¿no? Ahí están las dos personas, uno es el emisor, el otro es el receptor. Lógicamente el receptor es la persona que recibe el mensaje y el emisor es quien brinda el mensaje y entre ellos hay un canal donde ahí se transmite el mensaje. Para que la comunicación sea efectiva, es que ese mensaje debe llegar al receptor tal cual como el emisor lo está transmitiendo. Que no haya ningún tipo de duda ni ninguna mala interpretación. Entonces, la comunicación es un esfuerzo conjunto. Eso es muy importante. ¿Por qué se dice que es un esfuerzo conjunto? Porque, por ejemplo, imaginemos ahora, yo les estoy hablando sobre la comunicación. Yo me estoy esforzando en que mi mensaje sea claro, yo como emisora. Pero de repente ustedes quizás están en teoría escuchándome, entre comillas, pero a la par pueden estar con el celular, a la par de repente tienen abierto otra pestaña. Entonces no hay un esfuerzo ahí en conjunto, porque yo por mi parte sí estoy
plenamente concentrada en lo que les estoy mencionando, pero ustedes que son el otro componente de la comunicación, si de repente no están concentrados cabalmente, la comunicación falla. Entonces es muy importante que los integrantes de esa comunicación pongan ambos de su esfuerzo para que la comunicación realmente pueda tener la finalidad inicial con la que se ha planteado esta comunicación. Bien, ahora veamos. La comunicación, existen dos tipos de comunicación: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal se refiere a las palabras propiamente que uno expresa y también tiene que ver mucho con el tono de nuestra voz. Bien, pero acá hay un tipo de comunicación que es la no verbal y que tiene muchísimo peso en nuestro mensaje. Muchísimo peso. Por ejemplo, ¿cuáles serían aspectos de la comunicación no verbal? El contacto visual, la expresión facial, los movimientos de brazos y manos, la postura y la distancia corporal. Esto es muy importante. Quiero que imaginemos, como estamos hablando de la comunicación efectiva para nuestra búsqueda de empleo, quiero que se imaginen que ustedes están pasando por una entrevista, ya sea su entrevista para prácticas o de repente una entrevista ya para algún ascenso, si es que tú ya estás trabajando. Bien, y vamos a imaginarnos que el entrevistador está al frente de nosotros y entre los dos hay una mesa, ¿no?, que corresponde al entrevistador. Por ejemplo, la comunicación verbal va a tener mucho peso cuando el entrevistador me hace las preguntas y yo quizás no tenga contacto visual. Cada vez que me pregunta algo, yo estoy mirando el piso o estoy mirando el techo. Entonces, ese gesto o ese tipo de mirada que un poco como que es un poco evasivo, ya me está transmitiendo algo, ¿no? Acá el reclutador o el entrevistador va a decir, esta persona yo le pregunto algo, pero no logro conectar con su mirada. Se va por arriba, se va por abajo. Yo percibo nerviosismo, percibo inseguridad. Hasta podría yo decir, no me está inspirando confianza. O por ejemplo la expresión facial, ¿no? Que a veces decimos, sí, pero es que no entiendo por qué no me contratan. Si yo me siento súper segura en la entrevista, ¿no? Yo siento que me expreso bien, que soy carismático, pero de repente en ese momento por los propios nervios, nuestra expresión es quizás muy seria o quizás nuestra mirada está transmitiendo miedo, temor, vergüenza. Ahora, veamos los movimientos de los brazos y de las manos. Por ejemplo, en una entrevista, cuando una persona está cruzada de brazos, ¿ok?, y cruzada de piernas, pero de forma muy fuerte, muy así como que un poco rígido, estamos mostrando un gran nivel de defensa, no es como diciendo me estoy protegiendo ante las preguntas que me vayan a hacer porque me siento expuesto. Entonces, claro, uno por los propios nervios y sobre todo cuando son nuestras primeras entrevistas, claro, hay ese temor, esa ansiedad y de repente podemos cruzar las piernas, ¿no? O cruzamos los brazos, ¿no? De forma tranquila. Pero si ya es un cruce de brazo y piernas muy duro, es porque estamos poniendo una coraza, nos estamos protegiendo y es como si estuviésemos ocultando algo. O sea, no queremos que el entrevistador se entere. Es como que me pregunten, a ver, dígame usted los 3 defectos que a usted más lo caracterizan. Y en automático, de forma inconsciente, cruzamos los brazos, cruzamos las piernas, como diciendo, me voy a proteger, no me quiero sentir expuesto. Entonces, la comunicación no verbal juega un papel muy importante, porque yo puedo decir, sí, mis mayores fortalezas es que yo soy entusiasta, soy muy dinámico, pero
si mi expresión al momento de expresar eso es alguien totalmente serio, apático, o uso un volumen de voz o un énfasis, mejor dicho, plano, ¿no? No hago volumen de voz si es, sí, lo que pasa es que yo quiero estas prácticas porque realmente estoy muy entusiasmado y estoy seguro que soy el mejor talento para ustedes. O sea, una comunicación totalmente plana, no estoy transmitiendo ese entusiasmo que yo estoy diciendo. Sí, porque yo estoy realmente muy entusiasmado de trabajar acá. ¿Estamos demostrando entusiasmo? No, no hay una congruencia entre nuestras palabras con nuestra comunicación no verbal. Quiero que veamos la gráfica de abajo, que es el pie. La parte celeste, ¿ok? Viene a significar la comunicación no verbal. O sea, en un mensaje está lo que es la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Y miren cuánto peso tiene la comunicación no verbal. Por ello, yo les sugiero que ustedes puedan conversar con su entorno, ¿no? A ver, ¿cómo yo me comunico? Dime, cuando yo te digo que realmente, ay, te veo con una cara, ¿estás bien? No, sí, yo estoy bien, pero mi cara es otra cosa. Entonces, ustedes pueden preguntar, dime, ¿cómo tú me ves? Yo siento, tú sientes de que yo de repente digo una cosa, pero mi cara, mi expresión o mi cuerpo dice otra, porque de repente es un punto ciego en nosotros, no nos damos cuenta. Andamos por las calles diciendo sí, o publicamos en redes, ¿no? Sí, hoy estoy feliz, es el mejor fin de semana de mi vida, al fin llegó viernes, en teoría estamos contentos y felices, pero cuando nos ven en persona es otra la historia, porque ahí quizás ya no podemos fingir tanto. ¿Por qué? Porque la comunicación no verbal es inconsciente, es tan automático. O sea, no es que yo diga, ay, me están preguntando o me están haciendo una pregunta muy difícil, entonces yo voy a cerrar, voy a cruzar los brazos y voy a cruzar las piernas. Ay, no, esta pregunta es muy difícil, entonces yo mejor no lo voy a mirar a los ojos y voy a mirar abajo. No, no es así. O sea, es en automático. Entonces, si nos cuesta identificar cómo es nuestra comunicación verbal, preguntemos en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros compañeros de estudio, nuestros amigos, cómo nos ven. Bien, para nosotros poder pulir de repente y hacer más consciente esos gestos. De repente cuando nos dicen algo, tenemos la costumbre de alzar mucho las cejas, se me ocurre, ¿no? Entonces, alguien que ve que constantemente solemos alzar las cejas puede decir, esta persona es bien despectiva, ¿no? Cada vez que le hablamos, nos mira como quien dice, ay. Entonces, y quizás uno no se da cuenta, de repente es un tic nervioso que tenemos, pero como no nos preguntan, lo dejamos pasar. Y se han puesto a pensar cómo esa comunicación no verbal podría afectar en mi búsqueda de empleo, en mis entrevistas, que yo tengo todo el potencial, puedo tener todo el talento, pero si yo no logro comunicar bien mi mensaje, si yo no logro ser congruente, puedo perder ese cupo. Porque de repente la vacante que yo estoy postulando es de una empresa transnacional muy reconocida, que está catalogada como la que tiene el mejor clima laboral en el país y por ende reclutan a personas que trabajan en equipo, líderes carismáticos, alegres, optimistas, pero yo de repente tengo todo ese deseo de trabajar allí, pero mi expresión, mi volumen de voz muy bajo, mi incapacidad para poder mirar a los ojos y transmitir seguridad, mi incapacidad para poder sonreír de vez en cuando. No es que yo soy tímido, yo soy así, soy reservado, no me gusta sonreír. Esfuérzate. Si tú quieres conseguir tus prácticas y quieres conseguir un trabajo o un ascenso, y claro que si cada uno tiene su forma de ser, hay que esforzarnos y salir de esa zona de confort. Es que yo soy así, no te va a llevar a nada. Es claro, yo soy así, pero puedo reforzar algunas características. Tengo que ser estratégico. Yo quiero mis prácticas como si yo quiero mi trabajo, y si yo sé que una sonrisa va a generar en otra persona
voy a inspirarle confianza, voy a inspirarle seguridad, voy a inspirarle carisma, voy a hacer que tenga clic conmigo, como tenga esa química. Entonces, pues bueno, practicaré la sonrisa en el espejo para que por lo menos cuando yo salude al entrevistador y cuando me despida, sonríe. Practicar, esforzarse, conocerse. Entonces, es muy importante que podamos ser conscientes cómo es nuestra comunicación verbal y la comunicación no verbal y cómo pueden jugar o cómo pueden tener un rol muy protagónico al momento de buscar empleo. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre cuando la comunicación no es efectiva? A ver, veamos acá la primera imagen de la señorita. Miren, ¿no? Ella ha recibido un regalo y miren su rostro, pero miren lo que ella está expresando. Gracias, era justo lo que quería. ¿Es congruente esa expresión que está haciendo con la frase? No, ¿verdad? Y se puede llevar a múltiples interpretaciones. De repente yo le regalé ese obsequio, estuve buscando por todos lados y conseguí, y si ella me responde así, yo podría pensar muchas cosas. Uno, que no le gustó el regalo. Dos, que de repente hasta podría estar avergonzada por lo que yo le estoy dando, ¿no? Porque me estoy dejando llevar por la comunicación no verbal. Cuando tú hablas, créeme que pesa más tu expresión y la forma como lo dices que el mismo contenido. Por ejemplo, a nivel de pareja, ¿no? La chica le dice, ¿no? Pasó algo y él está con los brazos cruzados y dices, no, todo está bien. ¿Todo está bien realmente? Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay una comunicación realmente clara? Ocurren los conflictos, que muy bien ustedes lo han mencionado al inicio. Ocurren los conflictos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso va a hacer de que nosotros tengamos dificultad para poder adaptarnos a diferentes ambientes porque nos cuesta comunicar. O sea, tenemos el mensaje, pero no tenemos un buen acompañamiento de la comunicación no verbal. Y si no somos capaces de poder comunicarnos correctamente, ¿cómo de repente podemos ir a una entrevista? ¿Cómo podemos estar en nuestro periodo de prueba? Porque ustedes luego de que los contraten, ya cuando tengan un trabajo, como saben, pasan por un periodo de prueba de aproximadamente 3 meses, no va a depender mucho de la empresa. Pero de qué ha valido de que a ti te seleccionen, de que te hayas festejado, que has ingresado a esa empresa tan grande para ti, si de repente en ese periodo de prueba, ahí la comunicación no verbal sale a la luz y se ve que no eras tan alegre, sino que era súper serio, que era súper tímido, ¿no? O de repente que tienes el rostro muy, como que muy molesto, ¿no? O que de alguna forma incluso ya ni siquiera participas, ya ni siquiera hablas, comentas. Es como diciendo, bueno, ya pasé la entrevista, ya quedé y pensamos de que ya como uno queda seleccionado, ya tenemos el trabajo de por vida y no es así. Porque de repente acá tu jefe va a comenzar a evaluarte y va a decir, mira, qué pena, esta persona hizo una muy buena entrevista, la evaluamos, pero ahora vemos que realmente, no sé, dice una cosa, pero su expresión dice otra, no hay una congruencia, no me está inspirando confianza, más parece que nos ha mentido en la entrevista, como que él fingió ser alegre, fingió ser seguro, pero ahora cada vez que le decimos, a ver, ¿por qué no propones algo? A ver, sal al frente, expon tu propuesta. No, yo no puedo, no, yo no sé, no, que lo haga mi compañero, no, yo soy nuevo. No pone muchos peros, entonces, ¿sabes qué? Mejor hay que buscar, lamentablemente, su reemplazo. Entonces, la comunicación efectiva sirve para cualquier área de nuestra vida y nos sirve para cualquier momento de nuestra búsqueda de empleo, tanto como postulantes como trabajadores. Porque ya con contrato en mano, igual tenemos que aprender a comunicar de forma efectiva, comunicarnos con nuestros compañeros, con nuestros colegas, con nuestros jefes, con nuestros clientes. Si no, todo sería conflicto.
Y lo último que quiere una empresa es contratar a una persona que no sabe comunicarse y que por ende va a propiciar conflictos en su empresa. Entonces es muy importante poder ir practicando esta habilidad, reforzando la habilidad de la comunicación efectiva. Importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para nosotros poder potenciar esta comunicación efectiva? Número 1, no suponer. Es que lo que pasa es que él se quedó callado, entonces yo supongo que está avergonzado, ¿no? De repente, vamos a imaginarnos. No sé si alguno de ustedes, a ver, coméntenme, ya ha pasado por un proceso de selección y los han llamado quizás a una evaluación grupal, ¿no? Donde hacen como que dinámicas. A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguno de ustedes ha pasado por un proceso de selección en donde les dicen, por ejemplo, a ver, formen grupos de 5 o de 3 personas y tienen que trabajar esta actividad? ¿Alguien ha pasado por este tipo de evaluación que no son las psicológicas? O sea, no es que tienen que hacer el dibujo o un test, sino que son dinámicas por competencias, ¿ya? A ver, Luis dice que sí, Dina también. ¿Y qué les pidieron hacer? A ver, coméntenme, Dina, Daisy, Luis, que me imagino que sí. ¿Qué les pidieron hacer en esa dinámica? ¿Qué tipo de actividad? ¿Era un debate? ¿Era resolver un caso? ¿Era un caso ético de repente para ver el tema de valores? ¿O tenían que hacer un dibujo grupal? ¿No? Porque hay diferentes dinámicas que evalúan competencias, ¿no? La finalidad de estas evaluaciones grupales, acá Daisy dice diversas dinámicas. Claro, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De que ustedes los evalúen hasta de forma lúdica? Hay algunos que dicen, ay, yo he ido vestido con terno, yo me esforcé, me he ido en sastre, todo, voy a la famosa evaluación y al final me dicen que me tengo que vendar los ojos para hacer un dibujo con un grupo, y la verdad que yo estoy incómodo porque ese no tiene nada que ver con mi carrera, ¿no? Y te va a pasar. Y más aún para el puesto de prácticas, ¿ah? Ojo con eso. Ojo con eso, ¿por qué? Porque lo más probable es que en tu currículum de prácticas aún tú no hayas tenido pues una experiencia previa, al menos la gran mayoría no la tiene. Y ese currículum que debe tener en énfasis lo que son las habilidades, ¿no? El trabajo en equipo, el liderazgo. Entonces, acá el reclutador, ¿cómo va a validar si tú realmente puedes trabajar en equipo? ¿Cómo va a validar si tú eres líder? Tú has colocado de repente comunicación efectiva como tu habilidad. ¿Cómo lo va a evaluar? No te va a preguntar, dígame, ¿usted se comunica efectivamente? ¿Quién le va a decir no? Nadie, ¿cierto? Todos van a decir, claro, yo me comunico muy bien, sí. Entonces, el reclutador va más allá. Lo que hace es ponerte en situaciones hasta un poco incómodas, de repente en actividades que no son afines a tu carrera, ¿no? Entonces, ahí evalúan tu comunicación, tu liderazgo, tu trabajo en equipo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, te toca un equipo de trabajo donde te piden analizar un caso y que luego van a salir al frente y uno del equipo va a hablar en nombre del grupo sobre lo que han llegado a las conclusiones, ¿no? Y de repente en tu equipo de 5 hay 2 personas que no participan, que tú lo ves como que están en silencio o a lo mucho dicen sí, no, ya sí, sí estoy de acuerdo, pero no dan un aporte más constructivo, ¿no? Entonces, acá la comunicación falla cuando yo empiezo a suponer, lo que pasa es que no están participando porque yo supongo que ellos es su primera entrevista, es su primera evaluación y están muy nerviosos. No, es que yo supongo de que ellos no están participando porque no saben nada del tema, pues, ¿no? En cambio, yo sí, mientras ellos no saben nada. Supongo eso. Cuando de repente este par de personas no están participando o contribuyendo por los propios nervios.
porque se sienten intimidados porque no sabían que la evaluación iba a ser grupal. Y saben que el reclutador está dando vueltas por todo el aula para ver cómo cada equipo se desempeña. Entonces, peor los intimida. Entonces, acá, para que no exista una comunicación ineficaz, evitemos suponer, evitemos decir, es que yo supuse, es que yo supongo, es que en la entrevista no me dijeron eso, entonces yo supongo que el trabajo consiste en esto. No, no supongas, pregunta, valida lo que tú crees con esa persona. Bien, luego dice, trata de reducir al máximo el ruido. Hay ruido externo y ruido interno, ¿no? Lógicamente, si tú quieres conversar con alguien, vamos a imaginarnos que sea una entrevista virtual, pues se sobreentiende que tiene que ser en un lugar donde no tengas muchas distracciones sonoras, ¿no? Porque ponen la música a todo volumen o porque están construyendo al costado tú y entonces te vas a desconcentrar. Pero este mensaje de trata de reducir al máximo el ruido, más se refiere al ruido interno que está en nuestra cabeza, ¿no? Es decir, por ejemplo, te cuento una experiencia. Tengo a alguien muy cercano a mí que pasó una entrevista de trabajo y se olvidó de colocar su celular en modo silencio, lo dejó en vibrador. Entonces lo tenía en su bolsillo del pantalón y estaba en la entrevista y comienza a vibrar el teléfono, ¿ok? Entonces, lógicamente eso lo desconcentra, lo saca de la entrevista, pero para evitar que el entrevistador se dé cuenta que lo estaban llamando, él, no es, él seguía conversando sobre las preguntas que le habían hecho, pero no decía, ay, un momentito, olvidé ponerlo en modo silencio o olvidé apagarlo. O sea, él se quedó callado. Entonces, mientras él hablaba, comenzó a ver el ruido interno, que es nuestro diálogo interno. Es, ¿y ahora quién me estará llamando? De repente es mi jefe, porque esta persona tenía trabajo, pero estaba postulando para una mejor posición en otra empresa. Y su jefe no tenía conocimiento. Entonces, cuando comienza a vibrar el teléfono, comienza el ruido interno, ¿no? Es de que, uy, debe ser mi jefe o debe ser mi compañero que me está avisando. Ay, ya se enteraron que estoy postulando, ya me quedé sin trabajo, ¿no? Comienza a haber ese ruido interno y a la par yo sigo hablando, sí, yo puedo trabajar en equipo, yo soy recién egresado, mire, y comienzo a hablar, pero de alguna forma estamos distraídos, ¿no? O de repente ustedes cuando han conversado, ¿no les ha pasado que están hablando con alguien y tú en tu que estás, sí, verdad, mañana tengo examen, uy, el trabajo no lo he presentado, ay, mañana hay la charla virtual a las 3 de la tarde, debo conectar, ¿no? Es como que nos distraemos, como que divagamos en nuestros pensamientos. Entonces, para que haya una comunicación efectiva y yo realmente comprenda el mensaje que me están dando, es reducir ese ruido y concentrarme en el mensaje como tal, ¿sí? Luego dice, elige cómo vas a comunicarte de acuerdo a la importancia del mensaje. Claro que sí. Por ejemplo, en el WhatsApp pueden haber grupos, ¿cierto? Yo tengo mi grupo de primos, mi grupo de tíos, ¿no? Y yo con ellos puedo hablar de forma mucho más familiar, más coloquial, invitarlos de repente a alguna reunión, a mi cumpleaños, ¿no? Hola tía, ¿cómo están? Sí, los espero el día sábado. Yo elijo el tipo de comunicación en base a la importancia del mensaje. Pero si es un cumpleaños en la empresa, yo no voy a poner en el correo, dependiendo también de, ojo, depende mucho de la cultura del lugar donde tú trabajes. Por ejemplo, donde yo estoy, en el Ministerio de Trabajo, la comunicación es formal, es, estimados compañeros, los invitamos a la reunión que se va a hacer por el mes de cumpleaños del mes de mayo, ¿no? Se me ocurre. Y se escribe por correo de forma formal, porque es así en nuestra cultura acá dentro del ministerio. Pero hay de repente empresas que son de repente mucho más abiertas, son más horizontales, y ponen, chicos, recuerden que hoy día es la reunión de los cumpleaños, los esperamos.
ni una carita feliz, se me ocurre, ¿no? Entonces, por eso acá dice, para que la comunicación sea efectiva, tienes que comunicarte de acuerdo al nivel de importancia del mensaje. Y tienes que evaluar tu contexto. Yo en esta empresa que es súper horizontal, yo no voy a poner estimados compañeros, estimado jefe inmediato, queda usted invitado a la celebración. No, porque no es parte de la cultura. Y viceversa, yo aquí en el ministerio no voy a la forma coloquial porque si no, no habría una correlación, no habría una sintonía. Entonces, hay que ver bien cómo nos vamos a expresar y también qué medio vamos a utilizar. Ya, para este mensaje es conveniente que la comunicación sea por correo y para este mensaje puede ser por WhatsApp, ¿no? Se me ocurre. Bien, luego dice, procura ser un buen emisor, es decir, esfuérzate en tú dar un buen mensaje, pero también un buen receptor, es decir, también ten capacidad de escucha activa. Así como tú te esfuerzas en dar un buen mensaje, también tienes que esforzarte en evitar ese ruido interno, evitar el suponer. ¿Bien? Ahora, les voy a dar algunas estrategias para que puedan comunicarse efectivamente. Número 1, realiza una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? Significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Bien, escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, sus ideas, sus pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Tiene que ver mucho con la empatía. O sea, yo escucho el mensaje, pero me conecto con esa emoción, me conecto con ese sentimiento. Les pongo un ejemplo. Es como que en tu entrevista, el reclutador o el entrevistador te dice, mira, estoy buscando este practicante porque, bueno, yo he asumido el cargo hace unos 6 meses atrás y la verdad que hay mucha sobrecarga de funciones. Entonces es necesario que pueda tener el apoyo de un practicante un poco para delegar y para que también pueda aprender, ¿no? Entonces acá la persona nos está diciendo que hay una sobrecarga. ¿Y cómo es cuando una persona tiene una sobrecarga de funciones? Es muy probable que esté cansado, haya tenido momentos de estrés, y es por eso que ha abierto esta vacante de practicante. Entonces, ¿cómo yo demuestro una escucha activa cuando yo le correspondo y le digo, ok, entiendo, entonces usted tiene en el puesto 6 meses y por la sobrecarga usted está buscando un soporte, ¿no? En el puesto de practicante. Ok. Ahí hacemos una escucha activa porque estoy como que resumiendo lo que me está diciendo. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, me termina de decir, sí, miren, lo que pasa es que hay una sobrecarga de funciones y me sería muy útil tener el apoyo de un practicante? Termina de hablar y yo le digo, ya entiendo. Y dígame, ¿cuánto es lo que usted está ofreciendo? ¿Es sueldo mínimo o puede ser un poco más? Ahí no hay una escucha activa. Ahí no estamos conectando con el sentimiento o su sentir de la otra persona. Ahí yo estoy con mi ruido interno de que yo quiero saber cuánto me van a pagar y no me importa lo que me está diciendo la otra persona. Entonces hay que poner en práctica la escucha activa al momento de la entrevista. Bien, ahora dice, ¿qué elementos facilitan la escucha activa? La disposición psicológica, es decir, estar libres de prejuicios, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que me han pedido hacer el dibujo de la persona bajo la lluvia y dentro de mí, ay, qué desfasados que están, ¿no? Siempre toman la misma prueba. ¿Por qué no usan la tecnología, usan una plataforma? ¿Por qué no cambian de prueba? ¿No? Ya estamos con ese prejuicio y de repente yo en mi comunicación expreso eso al reclutador.
Le voy a decir, señorita, ¿usted por qué no se actualiza? ¿No? Tantos años de psicóloga y siguen con la misma prueba de hace 20 años atrás, donde todo el mundo ya sabe cómo tiene que dibujar, ¿no? Entonces, ya estamos con ese prejuicio, con un estigma, y eso hace que nuestra comunicación salga hasta con ciertos rasgos agresivos. Entonces, hay que tener mente abierta para los comentarios de otras personas, para las posturas de otras personas. Bien, ¿qué más facilita una escucha activa? El poder observar al otro. Es decir, no es que me estás hablando y yo tengo el teléfono en la mano, ¿no? Que eso es algo muy típico. Estamos en una conversación, pero uno está con el celular, pero asiente con la cabeza, ¿no? Te estoy escuchando por si acaso, sí, 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 me está... Pero no es lo mismo que te miren a los ojos, ¿cierto? Entonces es muy importante observar a la otra persona, ¿bien? Ahora dice, hay que expresar al otro que lo escuchas con comunicación verbal y no verbal, ¿no? Asintiendo con la cabeza, decirle, ok, te estoy entendiendo, sí, te estoy escuchando, ¿no? Y mirarlo, prestarle atención. Ahora, ¿qué elementos debemos de evitar en una escucha activa? El distraernos, lógicamente. ¿No te ha pasado que estás hablando con alguien, ¿no? Y de repente, pues, no sé, pasa una moto y tú, oye, mira esa moto, esa es la última versión y tú, ah, o sea, pero te estoy contando un problema mío, ¿qué tiene que ver eso? O tu entrevista, ¿no? Tu entrevista. Estás hablando con el entrevistador y viene una ráfaga de aire y abre la ventana que la golpea y tú te quedas mirando la ventana, ya te desconectas. Entonces hay que evitar distraernos. Es decir, hay que concentrarnos en el mensaje que nos están brindando. Bien. Algo también muy importante que es no interrumpir al que habla. Yo recuerdo cuando trabajaba en una consultora de selección, una compañera estaba llamando a una candidata que estaba postulando para lo que es ventas, ¿no? Para asesora comercial. Entonces la llamaba para hacerle unas consultas de su currículum que no estaban muy claros. Y la señorita estaba tan ansiosa, estaba tan emocionada que la hayan llamado, que no dejaba hablarla a mi compañera, a mi colega. ¿No? Era como que mi compañera estaba, sí, bueno, yo le estaba llamando para... y bueno, ya sí, lo que yo le quiero decir es que... Y era como que la señorita cortaba y cortaba, porque y cuando acabó la llamada, ¿pero qué te decía? Le preguntábamos, ¿no? ¿Qué fue lo que te decía? Ay, que estaba muy emocionada, que estaba esperando la llamada, que ella es la mejor candidata, que la contratemos, que le dé la oportunidad, que ella tiene 2 hijas. Entonces, apabullamos a la persona y lo interrumpimos constantemente. Entonces, ahí no hay una comunicación efectiva. Bien, no juzguemos, no juzguemos y evitemos el síndrome del experto, ¿no? Que es, por ejemplo, en una dinámica grupal que te pidan hacer y quizás te des cuenta de que efectivamente tú eres el que mejor domina esa temática, pues no vas a estar con el que, es que yo ya sé eso, es que yo ya lo hice. Sí, justo yo hice un proyecto sobre ese tema, así que lo domino muy bien. Y cuando alguien quiere participar, no, estás mal, ¿no? Lo que pasa es que yo ya tengo experiencia en eso. Entonces hay que evitar ese síndrome del experto. ¿Bien? ¿Qué habilidades se requiere para la escucha activa? El mostrar interés. Mostramos interés con los ojos, con los oídos, prestamos atención. Aclaramos cualquier duda. ¿No entiendo algo? Pregunto, ¿a qué te estabas refiriendo? ¿Sí? Parafraseamos. Parafrasear es cuando la persona me dice una expresión y yo en mis palabras le digo qué es lo que le he entendido. Bien, mostramos empatía y también resumimos, ¿no? Que es el ejemplo un poco que les he dicho del entrevistador que está indicando el por qué está buscando un practicante. Ya ustedes pueden ahí mostrar interés por lo que está diciendo, aclaren dudas, parafraseen, hacen un resumen. Bien, ahora, otro elemento para poder tener una comunicación efectiva es el ser breve, el ser conciso y el ser directo. Esto es muy importante, sobre todo al momento de redactar un currículum y al momento de la entrevista.
¿Qué pasa si de repente yo no soy breve? Cuando me pidan colocar en mi currículum el famoso resumen profesional, ese resumen es de 20 líneas y es demasiado. No, es que no puedo resumir tanto porque yo tengo múltiples trabajos, tengo múltiples estudios, tengo grados académicos, muchos cursos, certificados. Entonces, no puedo resumir en 4 líneas todo lo que yo conozco y en todo lo que he trabajado. Imposible. Entonces, hay que tener cuidado porque recuerden que un currículum tiene que ser estratégico y máximo puede tener 2 hojas. Entonces, yo no voy a estar hablando, sí, mi último trabajo fue para la empresa tal y estas fueron mis funciones, 2 puntos y coloco 20 funciones. Es demasiado. Eso es prácticamente como yo suelo decir, eso es hacer un harakiri, porque tú puedes tener la experiencia y el conocimiento, pero si tú no elaboras un currículum breve, conciso y directo, por más que tengas toda la experiencia y conocimiento, tu currículum no va a ser leído. Y tú mismo te quitas el chance de poder pasar a la entrevista de trabajo por no seguir las pautas. Y de igual forma, hay que ser breve, conciso y directo en una entrevista. Por ejemplo, te van a decir, ¿me puede decir usted por qué se retiró de su último trabajo? Hay que ser breves, concisos y directos, no irnos por la tangente. Veamos acá el siguiente ejemplo. Dice, entrevistador, de ser seleccionada, ¿cuál sería tu aporte a nuestra organización? La entrevistada responde, pues en un mercado cada vez más competitivo, es necesario buscar soluciones asertivas, eficaces y acertadas que solucionen los problemas. ¿No es así? Por eso es fundamental que las experiencias acumuladas demuestren que el inicio de la actividad ayuda en la preparación y la participación de todo lo demás. Así, es necesario apuntar y escoger aquellos que se adecúan a cada situación. Al final, cada caso es un caso distinto. A ver, ¿alguien entendió el mensaje? Confuso, ¿cierto? Quizás tenía una buena respuesta, pero no supo ordenarla y se mareó. Y acá lo último que ha respondido de forma breve, concisa y se ha ido por la tangente, no ha sido breve. Entonces, acá hay una comunicación totalmente ineficiente. ¿Bien? A ver. Número 3. Hay que definir el propósito del mensaje. Dice, define y ten muy claro lo que vas a comunicar, utilizando el lenguaje más adecuado y considerando el contexto donde se va a efectuar la comunicación. Acá es un poco lo que yo les dije sobre los grupos de WhatsApp, ¿no? Con el ejemplo del cumpleaños, ¿no? O sea, yo tengo que tener claro mi mensaje, ok, como este grupo es más cercano, sí lo puedo hacer a través del grupo de WhatsApp, y acá como es más corporativo, es más empresarial, lo voy a hacer a través del correo corporativo. Entonces, mi comunicación va a tener que ser mucho más formal. Entonces, viendo la finalidad del mensaje, voy a ver cómo lo voy a transmitir y bajo qué medio. Ahora dice, es recomendable vernos en un espejo o grabarnos en video mientras practicamos y así corregir los errores que podamos estar cometiendo y que no habíamos percibido. Sí, por ejemplo, sobre todo para aquellos que ya han pasado por diferentes entrevistas quizás y dicen, no sé por qué no quedo, tengo muchas dudas, porque yo pienso que lo estoy haciendo bien, fílmate. De repente con un familiar hagan la simulación de una entrevista y con el teléfono te vas grabando, lo dejas a un costadito para que grabe y luego te ves. Fíjate ahí cómo te estás comunicando. Si tienes contacto visual, tu volumen de voz, el énfasis, el tono de la voz, tu postura, cómo estás sentado, estás erguido, estás desparramando. Evalúa todo eso para que tú puedas ver si realmente tu mensaje está siendo claro al momento de una entrevista. Bien. Luego dice, manejo de la comunicación no verbal. Como bien les he dicho, la comunicación no verbal debe ir de la mano de la comunicación no verbal. Si decimos, sí, yo estoy muy contento de estar en esta entrevista,
Entonces tu comunicación tiene que ser acorde y realmente expresar pues alegría de estar pasando la entrevista. No estás como que, sí, estoy muy contento, pero estás como que no sonríes, estás muy tenso, estás muy rígido en la parte de los hombros. Tiene que haber congruencia. Dice, expresa con tu tono de voz y tu cuerpo lo que dicen tus palabras. ¿Bien? El afecto es el tono emocional adecuado para la situación en la que se está interactuando. Se basa en índices como el tono de voz, la expresión facial, el volumen de voz. En una entrevista no puedes hablar ni muy bajito que nadie te escucha, ni muy alto que parece que estoy gritándole al entrevistador. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la comunicación no verbal. El tema de los brazos cruzados, piernas cruzadas, o por ejemplo, el de invadir el espacio vital de una persona, ¿no? Como les dije, vamos a imaginarnos que tenemos al entrevistador al frente nuestro, pero entre los dos hay una mesa, que es el entrevistador. Y yo lo que hago es llego y pongo mi cartera en la mesa de la... Ay, sí, disculpe, llegué con las justas, pongo mi cartera y no conforme con ello, me siento porque estoy cansada y pongo mi codo así en su mesa, ¿no? Entonces, yo ya me estoy aproximando a esta persona que lógicamente le va a incomodar porque estoy invadiendo su espacio vital, su espacio personal. Todos tenemos un espacio vital que es más o menos de medio metro de circunferencia. Alguien que pasa es porque es alguien que tenemos mucha confianza con ellos. Pero si es una entrevista de trabajo, tenemos que nosotros respetar el espacio vital de otras personas. Si no respetamos ese espacio vital, estamos demostrando ser personas un poco impulsivas y hasta un poco agresivas. Entonces miren cómo colocar de repente una cartera, un folder en un espacio que no me corresponde. Yo ya estoy dando luces de mi dosis de agresividad. Entonces, cuidemos nuestra comunicación no verbal, practiquen, véanse en un espejo y también consulten, piden feedback a los demás sobre cómo los ven ustedes cuando se comunican. Ahora, vamos a centrarnos en la comunicación efectiva en mi búsqueda de empleo. ¿Qué comunico en mi currículum? Como dice ahí, ¿no? El currículum es nuestra tarjeta de presentación, así que todo lo que tenga que estar ahí tiene que estar redactado de forma estratégica. Por lo tanto, debemos cuidar el estilo del currículum, la expresión, la redacción y evitar los errores de ortografía. Esto es muy importante. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, ya en los últimos ciclos, y nos pidieron formar grupos de 3. Yo elegí a mis 2 compañeras con las cuales siempre he estado trabajando, y bueno, nos distribuimos, ¿no? Las funciones, mi compañera y yo íbamos a hacer una serie de evaluaciones, y mi tercera compañera iba a redactar el informe, ¿no? De todo lo que hayamos avanzado. Entonces, no nos podíamos quejar porque estábamos cumpliendo con los plazos, con los tiempos que nos habían dado, pero se me da por revisar el informe de mi compañera y vi tremendos errores ortográficos. O sea, creo que habían como que 20 en una hoja. Entonces, te puedes equivocar y que te falte un punto, una tilde, no puede ser. Pero si ya es algo constante, ya no estamos dejando una huella imagen profesional. Entonces, para aquellos que estén por acabar su carrera, están en los últimos ciclos o ya acabaron, cuidemos esos aspectos. ¿Por qué? Porque el estilo y la redacción habla de nosotros como profesionales. ¿Bien? Ahora, la brevedad y la concisión son los rasgos más importantes de todo el currículum. Lo que les dije, ¿no? El resumen tiene que tener máximo pues unas 3, 4 líneas, ¿ok? O cuando hablemos de las funciones también. Ahora, es importante cuidar el detalle, la organización, la presentación, tipo y tamaño de letra, ¿no? No voy a colocar pues mi nombre en casi la mitad de la hoja o colocar muchos colores o de repente colocar un atractivo graffiti, por ejemplo, no. Busquemos una letra lo más formal posible. ¿Y cómo comunico o cómo yo debería comunicarme en una entrevista de trabajo? Pues de alguna forma
como les he mencionado, cuidando nuestra comunicación verbal y no verbal. Y para eso ustedes pueden grabarse. Salgan de dudas. ¿Y cómo soy yo? ¿Yo soy muy serio o soy ya demasiado alegre? De repente ya estoy en el otro extremo de que toda la entrevista estoy con una sonrisa de oreja a oreja, me están hablando sobre un caso muy crítico, muy difícil y yo no dejo de sonreír. O sea, tampoco nos vayamos al otro extremo. Entonces, grabémonos, filmémonos para nosotros poder ver nuestra página. No, mira, yo estoy, tengo que mejorar mi postura, me voy muy para adelante, o cuando camino, camino mirando al piso. No, grábense porque les va a ayudar mucho a que ustedes identifiquen esos puntos ciegos.